Queridas amigas y amigos presentes en este evento tan importante y aquellos que nos van a seguir o nos están siguiendo a través de los medios de comunicación, señor representante de los medios de comunicación social, señoras y señores gerentes, empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, autoridades nacionales, regionales y locales, señoras y señores ministros de Estado y autoridades de gobierno, querido Eduardo, presidente de la Agencia de Soluciones Ambientales San Vito. Tú estás en esto, ¿no? Está equivocado el título, ¿verdad? Tú eres el presidente de CIMA, de la conferencia. Me pasaron mal. Señora Bianca Dager, directora ejecutiva de la Cumbre Internacional de Medio Ambiente. Pero en todo caso, Eduardo es uno de los promotores de este evento. Felicitaciones. Señor Roberto Pazley, canciller de la Universidad de Ecotec. Señor Gustavo Manrique, joven empresario, presidente de la Cumbre Internacional de Medio Ambiente. Señorita Marcela Guinaga, ministra de Ambiente de la República del Ecuador. En primer lugar, bienvenidas, bienvenidos a esta región de la patria grande de nuestra América Latina, tierra de cóndores y de colibríes. Bienvenidos a este país, aquellos que nos visitan desde el extranjero, pequeño en extensión, pero enorme en sueños y esperanzas. Bienvenidos a la mitad del mundo, en donde el sol cae tan perpendicular que no produce sombra. Nuestras montañas coronadas con nieves eternas son las más cercanas al sol. Frente a las costas del Ecuador continental se encuentran las Islas Encantadas, las Islas Galápagos, donde Charles Darwin sustentó su teoría de la evolución de las especies. Nuestra selva amazónica forma parte del más grande pulmón del planeta. Allí se puede encontrar en tan solo 1 hectárea de terreno más especies de árboles que en toda América del Norte. En este fascinante país vivimos 14 millones de seres humanos, entre ellos también 14 nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubios de la costa, cholos, todos herederos de culturas milenarias, con muchas lenguas aborígenes, inmensos saberes ancestrales, por lo que Ecuador, con su nueva Constitución de 2008, fue declarado país plurinacional y multicultural. Gente hermosa y única, con todos los colores en la piel, con el alma abierta a las hermanas, a los hermanos de la tierra. Gente cariñosa que por mi intermedio les da la bienvenida, les invita a que se sientan como en su casa. Felicitaciones a los organizadores de este evento y al sector privado por esta iniciativa. Como decía algunos meses, inaugurando en esta misma ciudad el Business Forum Latinoamérica de la Asociación de Industriales de Latinoamérica, AILA, cuyo tema central era la complementación pública-privada para el desarrollo sostenible, una de las peores crisis de la región en las últimas décadas fue la crisis de pensamiento. Tuvimos miedo hasta de pensar, de proponer, aceptamos sumisamente lo que nos decían de afuera. Tal vez el ejemplo más palpable de este colonialismo intelectual fue el mal llamado Consenso de Washington. Consenso del cual ni siquiera participamos los latinoamericanos, pero en función del cual se desarrollaron todas las políticas públicas en América Latina en las últimas décadas. Imagínense qué esperanza da ver industriales discutiendo la complementación pública-privada para el desarrollo sostenible, cuando hasta hace unos años el fundamentalismo decía que no se requería sector público, que mientras menos Estado haya, mejor. Barbaridades que no resistían el menor análisis, que eran más cercanas a la religión que a la ciencia, pero en función de eso actuó América Latina durante décadas. Hoy América Latina se atreve nuevamente a pensar. ¿Y qué mejor que el sector público y privado juntos, con la academia, con ONGs, traten este tema tan importante como es la preservación del único planeta que tenemos. Juntos, porque los bienes ambientales normalmente son lo que llamamos en economía bienes públicos, al ser de libre acceso y consumo colectivo. Esto significa que no tienen precios explícitos. Un tractor que nos vende un país del norte, si no pagamos por ese tractor no podemos acceder al tractor. Pero los países del norte acceden al aire puro que genera nuestra selva amazónica y no se los podemos impedir. Como el tractor tiene
capacidad de exclusión o no es de libre acceso, para disfrutar ese tractor tengo que pagar una compensación, un precio. Para respirar el aire puro, que probablemente tiene mucho más valor que el tractor, no tienen que pagarnos absolutamente nada porque es de libre acceso. Entonces los bienes públicos no tienen precios explícitos, aunque sí, en algunos casos, un altísimo valor. Una cosa es valor, otra cosa es precio. Ese es uno de los problemas fundamentales de la economía de mercado. En principio, todo lo que tiene valor tiene precio. Todo lo que tiene precio tiene valor, pero no todo lo que tiene valor tiene precio. Y con algunas distorsiones de la economía del mercado, como mala distribución del ingreso, puede haber altísimos precios para cosas con muy bajo valor y precios muy bajos o incluso ningún precio para cosas de alto valor. Y de esas no se preocupa el mercado. Y la otra característica de los bienes públicos es que una vez generados, todos podemos disfrutarlos en igual medida. El aire puro de la Amazonía lo puede disfrutar cada ecuatoriano, peruano, colombiano, norteamericano. Y no es que el consumo del uno le perjudica al otro. Es como un paisaje, que lo vean 1, 10, 15, 100 personas, no perjudica al otro que ya lo estaba viendo. Son bienes de consumo colectivo. Esas son las características normales de un bien ambiental. Libre acceso, consumo colectivo, lo que lo define como un bien público. Estos bienes públicos no se pueden resolver con la lógica de mercado. No se pueden resolver con el individualismo. Se resuelven con acción colectiva. Y por eso es tan importante que el sector privado, sector público, academia, ONGs actúen juntos en función de preservar estos bienes. Es precisamente por ello, como ya les mencioné, que la economía de mercado no se ha preocupado y no lo podrá hacer por sí sola de esta clase de bienes. Se requiere, insisto, de acción colectiva. Esto es precisamente Kioto, el protocolo de Kioto que todos tal vez conocen. Una mezcla de acción colectiva, regulación y control, con mecanismos de mercado, que ha buscado un mejor balance ambiental por medio del otorgamiento de los llamados bonos de carbono a proyectos que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los bonos, uno de los 3 mecanismos de reducción de emisiones propuestos por el protocolo de Kioto del año 1997, son transables, se pueden vender, comprar, y cada uno representa el derecho a emitir 1 tonelada de dióxido de carbono. Sin embargo, pese a que tal vez este es el más importante avance de la economía de mercado, con acción colectiva, regulación y control, con acuerdos vinculantes, pese a que esto es uno de los más importantes avances de la economía de mercado, para tratar de enfrentar este problema, de cuidar, generar, asignar óptimamente bienes ambientales, es todavía totalmente insuficiente. Y se ha reconocido que los incentivos de Kioto fueron, insisto, insuficientes, ineficientes e incluso injustos. Por ejemplo, en temas de reforestación, el sistema premiaba a los países que reforestaban, pero impedía compensar a los países que no habían deforestado y cuyos bosques ya estaban contribuyendo al almacenamiento de carbono. De tal forma que el mayor incentivo para un país que no había deforestado era cortar el bosque, vender la madera, después reforestaba y ahí sí me compensaban de nuevo, ganaba por partida doble, ¿verdad? Entonces eran incentivos, lo que llamamos economía, algunos incentivos perversos. Por ello actualmente se discute, por ejemplo, el mecanismo REDD+, reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques en países en desarrollo. Esto se discutió profundamente en la última cumbre de Naciones Unidas en Cancún, para compensar a los países en desarrollo por el valor del carbono almacenado en sus bosques, para evitar de esta forma la deforestación y dar un atractivo financiero a la conservación y al manejo forestal sostenible, así como al incremento de los reservorios de carbono. Aunque son pasos importantes, los cuales apoyamos totalmente, esto es todavía insuficiente, ineficiente e incluso inconsistente. Son remiendos ante la ausencia de un concepto que globalice, que integre, que defina exhaustivamente qué es lo que hay que compensar. Estamos dando parches. Se nos olvidó esto, ponlo en la lista. Pon esto también. El bosque en pie también hay que compensarlo. Esto también, esto no. No hay el concepto globalizador. La idea de compensar la deforestación evitada, así como la forestación, la reducción de emisiones por la construcción de una hidroeléctrica, etcétera,
deben ser incorporadas en un concepto global que nos defina qué es lo que hay que compensar. Y ese concepto es el de emisiones netas evitadas, concepto que el Ecuador presentó al mundo en la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Cancún, México, en diciembre pasado. Las emisiones netas evitadas, N, son las emisiones que, pudiendo ser realizadas en la economía de cada país, no son emitidas, o las emisiones que, existiendo dentro de la economía de cada país, son reducidas. Por lo tanto, es el balance neto el compensable. El concepto permite conciliar las compensaciones iniciales de Kioto, así como del mecanismo RED. Sin embargo, N, emisiones netas evitadas, va mucho más allá, ya que no se restringe a un sector específico y considera actividades económicas que involucren la explotación, uso y aprovechamiento de recursos renovables y no renovables, así como compensaciones por acción y por omisión. Acción, reforestar. No tengo la obligación de reforestar, por hacer una acción a la que no estoy obligado, recibo compensación. Omisión, dejar el bosque en pie. Tengo el derecho de talar el bosque, pese a ese derecho, no lo utilizo, dejo el bosque en pie, soy compensado por eso. Se compensan también acciones u omisiones. Por ejemplo, los diferentes países productores de combustibles de origen fósil, altamente contaminantes, tendrían libertad para elegir entre extraer dichos recursos o dejarlos en el subsuelo, y así ser compensados por las emisiones que se evitarían. En este caso sería una compensación por omisión, análoga a dejar el bosque en pie. Dejar el petróleo bajo tierra, teniendo el derecho de sacarlo, es análogo a no cortar el bosque, teniendo el derecho a cortarlo. Si por lo uno estoy siendo compensado, por lo otro también debería ser compensado. En resumen, emisiones netas evitadas, N, es el concepto global que permite definir qué es lo que se debe compensar. Compensar las emisiones netas evitadas tiene perfectas bases de derecho, bases ambientales y bases, sobre todo, en la lógica económica. En cuanto a derecho, la idea central de N es que un país pueda ser compensado para que no realice una acción a la cual tiene derecho, en caso de ésta ser individualmente deseable, pero no socialmente. Es decir, en caso de producir lo que llamamos economía de externalidades negativas. Ejemplo, deforestar. Puede ser que para Ecuador sea rentable deforestar, financieramente hablando, pero eso nos causa un daño a nivel planetario. Son externalidades negativas que se generan. Individualmente, la estrategia óptima es deforestar. Socialmente, es la peor estrategia. En consecuencia, teniendo el derecho de deforestar, para que no lo haga, tiene que ser compensado ese país. De forma análoga, si un país no tiene la obligación de realizar una acción que individualmente no es deseable, pero sí socialmente, es decir, que produce en este caso externalidades positivas, debe ser compensado para que le realice. Ejemplo, reforestar. Si un país no tiene la obligación de reforestar, y tal vez financieramente no es rentable reforestar, pero socialmente, planetariamente sí, nos ayuda a preservar el medio ambiente, debe ser compensado para que lo haga. En aspectos ambientales, la idea central de N, emisiones netas evitadas, es extremadamente obvia. En términos netos, no ensuciar el medio ambiente, compensación por omisión, teniendo el derecho de realizar la acción, dejar el petróleo bajo tierra, por ejemplo, o no deforestar, es equivalente a limpiarlo. Compensación por acción sin tener la obligación de realizar esta acción. Finalmente, en cuanto a lógica económica, N, emisiones netas evitadas, al igual que todas las compensaciones por generar o mantener bienes ambientales, los cuales, por ser bienes de libre acceso, insisto, no tienen precios explícitos de mercado, se fundamenta en la necesidad, y esto es sumamente importante, uno de los grandes cambios del siglo XXI, y espero que el señor Al Gore, a quien aprecio muchísimo, nos hable de esto, en economía verde del siglo XXI, ¿verdad? Ojalá Eduardo pagar hasta aunque sea la mitad de lo que le va a pagar Al Gore, pero bueno, que hable de esto. Esto es uno de los cambios fundamentales en el siglo XXI. Cambiar la lógica económica. El concepto de N, compensar emisiones netas evitadas, se fundamenta en la necesidad de compensar la generación de valor
y no tan solo de mercancías. Mercancía es ese bien que se puede transar con un precio explícito. Toda mercancía es un bien, no todo bien es mercancía. Todo bien tiene valor, no todo bien tiene precio. Y lo que queremos es generar bienes para satisfacer necesidades, es decir, valor. Ese es el gran desafío de la economía y la gran deficiencia de la economía de mercado, que no necesariamente de lo que trata la economía de mercado, o básicamente, no esencialmente de lo que trata la economía de mercado, es la generación de valor, sino tan solo la generación de mercancías. Aquí tenemos un ejemplo, los bienes ambientales. Es un bien, como su nombre indica, pero no es mercancía, no tiene precios explícitos. El gran desafío de la economía del siglo XXI es buscar mecanismos que compensen no solo la generación de mercancías, sino la generación de valor, para así lograr la maximización del bienestar social y un desarrollo sostenible. Si se amplían los incentivos de Kioto hacia las emisiones netas evitadas, además de los objetivos de cambio climático, se podría dar un giro revolucionario en los intercambios internacionales, al permitir convertir muchos países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, de economías extractivistas a exportadores de servicios ambientales. Y aquí una idea fuerza fundamental que también dijimos en Cancún. La conservación en países pobres no será sostenible si ésta no genera claras y directas mejoras en el nivel de vida de la población. Que quede claro, yo no le puedo decir a una familia pobre, sin alternativa de ingreso y que viva al lado de un bosque, que no lo corte. Para poder sostener el bosque en pie, se requiere que esa familia reciba beneficios directos de esta situación. Ya vamos a ver algunos programas que estamos aplicando en Ecuador para conciliar esto, la necesidad de conservación con la necesidad de que la gente tenga un adecuado nivel de vida. Pero si no se logra esa conciliación, va a ser muy difícil la sostenibilidad de la conservación del medio ambiente. Y atentos también con cuidado a algunos extremismos de cierto ecologismo infantil. Todos, como se ha dicho en esta conferencia, debemos tener conciencia de la necesidad de conservar el único planeta que tenemos. Y todos sabemos, no tenemos una visión antropocéntrica de la naturaleza, todos sabemos que el ser humano no es lo único importante en la naturaleza, pero yo sí considero que es lo más importante. Y algunas veces se piensa, por parte de cierto fundamentalismo, que el ser humano es poco más que un estorbo en la naturaleza. Tampoco podemos aceptar esos extremos. Sin embargo, no nos engañamos. Y aquí otra idea fundamental que dijimos en Cancún, y que deben mantener, debe estar presente, con todo respeto, en estos diálogos. Si no, es un poco engañarnos. Si no, es un poco el idealismo sin pragmatismo. Yo creo que soy idealista, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Esas dos cosas no son mutuamente excluyentes. Debemos soñar muy alto, pero ser también muy objetivos, muy realistas, muy pragmáticos. Otra idea fuerza importante. Al menos en el estado actual de la humanidad, la lucha contra el cambio climático, más que un problema técnico, es esencialmente un problema político. Por lo que los países pobres y generadores de bienes ambientales debemos unirnos para que los países ricos y consumidores de estos bienes asuman sus responsabilidades. Es un problema de relación de poder. Eso significa un problema político. Política, trata de las relaciones de poder. Es básicamente un problema de relaciones de poder. Imagínense ustedes por un instante, si la situación fuera la inversa y los consumidores de bienes ambientales fuéramos los países pobres en vías de desarrollo y los generadores de dichos bienes fueran los países ricos. ¿Es que acaso ya no nos hubieran obligado, por las buenas, por las malas, con invasiones, como sea, a compensarlos por la generación de dichos bienes, siempre en función del derecho internacional, de la seguridad jurídica, de los derechos humanos, de doctrinas cosmopolitas, etcétera? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué ellos no asumen su responsabilidad? Porque sencillamente son los que tienen la posición de poder y no hay mecanismos para obligarlos. Algo se puede lograr con la unión de los países pobres, generadores de bienes ambientales.
Sin embargo, lamentablemente, como decía Trasímaco a Sócrates hace más de 3000 años, con respecto al análisis que le he hecho, la justicia es tan solo la conveniencia del más fuerte. Sin embargo, algunos países en vías de desarrollo contamos con un instrumento poderosísimo que puede ayudar a cambiar esas relaciones de poder mundiales y conseguir lo que Kioto no ha logrado. ¿Y saben a qué me refiero? A la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En la tercera cumbre de presidentes de la OPEP, en Riad, Arabia Saudita, en noviembre de 2007, cuando el país, después que en los años 90 se retiró unilateralmente a la OPEP, cuando el país regresa a la OPEP, Ecuador planteó, entre otros, en esa cumbre, la aplicación de un impuesto a las exportaciones petroleras, el llamado impuesto Daly, en honor al profesor que por primera vez planteó esta clase de impuesto. Esta propuesta fue presentada también, nuevamente, en la cumbre extraordinaria de la OPEP realizada en nuestro país el 11 de diciembre pasado. El poder de la OPEP, estamos aquí hablando de cuestiones pragmáticas, podemos hacer lo que ustedes quieran, inmolarnos, etcétera, ¿verdad? Quemarnos al frente de la Embajada de Estados Unidos, que mientras ellos sean los que consuman bienes ambientales y nosotros generemos esos bienes ambientales, y esos bienes ambientales sean de libre acceso, muy difícilmente van a restringir su consumo de bienes ambientales y peor aún van a compensar a los generadores de esos bienes. Tenemos que buscar mecanismos mucho más eficaces. Yo creo, tengo fe en la humanidad, tengo fe en el buen corazón de la humanidad, que con el avance de la historia humana vamos a crear cada vez mayor conciencia de cuidar del único planeta que tenemos, vamos a basar nuestra lógica cada vez más, no en el lucro, no en el individualismo, sino en la solidaridad, en la justicia, y algún día se puede lograr acuerdos vinculantes para realmente limitar la contaminación de nuestro planeta y que los consumidores de bienes ambientales compensen a los países generadores de bienes ambientales, pero todavía no estamos en ese momento y tenemos que buscar mecanismos adecuados para lograr los objetivos. Cabe indicar que en la cumbre de Cancún, uno de los países que más se opuso, con qué tristeza lo digo, de los que más se opuso a la extensión del tratado, acuerdos vinculantes más fuertes, fue el propio Japón. Y un saludo solidario al pueblo japonés por la desgracia, la tragedia que está enfrentando, pero es uno de los países que sistemáticamente se ha opuesto a mayores compromisos para combatir el cambio climático a nivel mundial. Les decía entonces, estamos hablando de cuestiones pragmáticas. En el estado actual de la humanidad, gritemos lo que gritemos, hagamos las convenciones que hagamos, se avanza muy poquito, porque en el fondo están relaciones de poder. ¿Quiénes son los consumidores de bienes ambientales y quiénes son los generadores? Si la situación fuera la inversa, insisto, hasta nos hubieran invadido para que compensemos a los países generadores de bienes ambientales. Pero no es así. Son los pobres los que generamos bienes ambientales. Pero hay un instrumento importante del cual Ecuador forma parte, el cual Ecuador y otros países pueden utilizar, y es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El poder de la OPEP nos da inmensas oportunidades para incidir positivamente en la historia de la humanidad. Y esto ha sido tremendamente subestimado. Son iniciativas que Ecuador está en su política exterior impulsando con mucha fuerza. La OPEP podría convertirse en el gran coordinador mundial para la lucha contra las emisiones de CO2. OPEP, frente a la reticencia de los países emisores de gases de efecto invernadero y culpables del cambio climático, puede y debe ser el poder que incline la balanza a favor de la sostenibilidad del único planeta que poseemos. Es cuestión de poder, insisto, y la OPEP tiene la fuerza para hacer el bien, la oportunidad histórica para mostrar un liderazgo global en asuntos de sostenibilidad. Siguiendo el esquema de Kioto, las actuales políticas internacionales de cambio climático se han centrado en el mercado de emisiones, de aplicación de mecanismos de desarrollo limpio, los MDLs, y la promoción del mercado voluntario de carbono, en lugar de enfrentar el núcleo, la fuente, la raíz del problema, la quema de combustibles fósiles. Aplicando un impuesto, como lo propusimos en Riad, a las emisiones de dióxido de carbono en la fuente de esas emisiones, es decir, las exportaciones de petróleo, se lograrían aspectos de justicia económica, ya que los países importadores gravan la importación de petróleo en perjuicio de los exportadores, pero sobre todo
se lograría justicia climática, al lograr que los consumidores de petróleo paguen más por las emisiones que van a producir. Con el primer impuesto mundial al carbono, la OPEP, el impuesto daily, como mencioné, la OPEP lograría de forma más eficiente y justa lo que Kioto no lograba, que los generadores de emisiones de CO2 internalicen, asuman los efectos de sus acciones. Por supuesto, esta es solo la primera parte del mecanismo. Con los ingresos obtenidos, se podría crear un Fondo Mundial de Compensación, Mitigación y Adaptación, que en primer lugar compense por los efectos del impuesto a los países pobres importadores de petróleo, básicamente a través del financiamiento de programas de reducción de la pobreza. En segundo lugar, financie la reducción de los gases de efecto invernadero por medio de investigación y desarrollo tecnológico, diversificación de la matriz energética, etc. Roberto nos ha dado una visión bastante tremendista sobre el futuro, incluso de corto plazo, de la humanidad. Mucho de ello está en el libro Una verdad incómoda, de Al Gore. Yo no soy tan pesimista en cuanto al futuro, les insisto. Creo en el corazón del ser humano y en la inteligencia del ser humano. Existen tecnologías experimentales donde limpiando el agua se genera energía. Es claro que en el estado actual de la ciencia y tecnología, tratar de generalizar lo que hoy se conoce como desarrollo implicaría tener unos 5 planetas, porque los recursos de un planeta no alcanzarían. Pero con el avance científico y tecnológico se puede, con mucho menos, lograr mucho más. Y ahí baso muchísimo mi esperanza en el futuro del planeta. Esto no significa ser imprudente, no tomar las acciones que se tengan que tomar, por supuesto que hay que hacerlo. Sin embargo, creo que hay luces de esperanza confiando en el cerebro y el corazón humano. Pero es necesario poner manos a la obra. Por ejemplo, con este fondo, fomentar la diversificación de la matriz energética, desarrollo tecnológico, etc. Y en tercer lugar, este fondo, que ayuda a los países pobres a enfrentar los efectos del cambio climático en aspectos tales como control de inundaciones, gestión de riegos, etc. Haciendo un paréntesis, ya que lo mencionó Roberto, nos debemos sentir muy contentos los ecuatorianos el día viernes frente al peligro de una tragedia de magnitudes. Creo que el país actuó extraordinariamente bien y hemos avanzado muchísimo en cuanto a la reacción frente a potenciales riesgos. Se evacuaron casi 250.000 personas en pocas horas sin absolutamente ningún incidente. Debemos sentirnos orgullosos los ecuatorianos de estos avances, por supuesto. Todo es perfectible. Gracias a Dios no pasó mayor cosa, sí hubo fuertes marejadas, no hubo muertes que lamentar. Y esto nos sirvió como un gran ensayo para perfeccionar aún más los mecanismos de evacuación y de reacción frente a esta clase de desastres. Insisto, con el poder de la OPEP se puede hacer muchísimo más que Kioto y que las Naciones Unidas para la sostenibilidad del planeta. Con la producción de la OPEP y los precios actuales del crudo, un impuesto tan solo del 5% sobre el valor de las exportaciones petroleras generaría más de 40.000 millones de dólares anuales. La OPEP sentaría un precedente único al dar respuestas efectivas a los desafíos más importantes del siglo XXI, la pobreza, el cambio climático y el desarrollo sostenible. Como verán, Ecuador está liderando a nivel mundial propuestas revolucionarias. Créannos que no nos interesa liderar absolutamente nada. Ya tenemos suficiente trabajo con el cambio nacional. Sin embargo, si podemos aportar en algo, bienvenido sea. Y estamos liderando a nivel mundial propuestas realmente revolucionarias. Y no nos quedamos en las palabras. Muchos de ustedes conocen la iniciativa Yasuní ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini, las reservas más grandes comprobadas del Ecuador de petróleo, que buscan dejar bajo tierra, busca esta iniciativa dejar bajo tierra un 20% del total de nuestras reservas de petróleo, reservas que se encuentran en una de las áreas más biodiversas del planeta. Queremos dejar en el subsuelo esas reservas, pero a cambio de una contribución de los países desarrollados por las emisiones netas evitadas. Los que conocen la iniciativa Yasuní ITT ya habrán comprendido perfectamente que con el concepto de emisiones netas evitadas encaja perfectamente el Yasuní ITT, ya que al dejar el petróleo bajo tierra, omitir nuestro derecho a sacar el petróleo, renunciar a ese derecho, también evitamos lanzar a la atmósfera más de 400 millones de toneladas de CO2. Como manifestó nuestro querido amigo Miguel de Escoto
en ese momento presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La iniciativa Yasuní ITT es la propuesta más concreta de la historia para bajar de la retórica a los hechos en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Las ganancias que nos daría ese campo en valor presente a los actuales precios actuales superarían los 7 billones de dólares. 7.000 millones de dólares que bien necesita un país como Ecuador para su desarrollo, para sus carreteras, para sus hidroeléctricas, para sus colegios, para sus hospitales. Estamos dispuestos a renunciar a gran parte de ese dinero, pero no estamos dispuestos a ser tontos útiles de nadie. Así que exigimos corresponsabilidad de la comunidad internacional bajo un concepto perfectamente lógico, claro, como es el de emisiones netas evitadas. No explotar ese petróleo, además de preservar una zona de altísima biodiversidad, evitaría enviar a la atmósfera más de 400 millones de toneladas de CO2 al precio actual de los bonos de carbono. Son miles de millones de dólares que pedimos, al menos la mitad de lo que vamos a dejar de recibir, pedimos que compense la comunidad internacional para hacer ese inmenso sacrificio por parte del país, porque esto debe estar muy claro. El principal contribuyente en la iniciativa Yasuní ITT es el Ecuador. Lo que más nos conviene financieramente es sacar ese petróleo. Queremos corresponsabilizarnos por algo que no es nuestra responsabilidad estrictamente hablando, que es el cambio climático, la contaminación a nivel mundial, pero exigimos también corresponsabilidad de los que sí son culpables de ese cambio climático. En esto debo insistir.